Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Conversando a Medias. Yo soy Naroa. Y yo soy Mai. Y hoy venimos con un nuevo episodio donde vamos a hablar de la obra Follow the Rabbit Proof Fence, que en castellano la película es titulada Generación Robada. Y bueno, es un capítulo bastante serio, bastante triste, pero que nos parece esencial para entender la historia y sobre todo centrarnos en Australia, que es un país que nos pilla muy lejos y que muchas veces no conocemos lo que ha ocurrido ahí. Así que bueno, os recomendamos muchísimo que os quedéis a escucharnos y aprender un poco más junto a nosotras sobre esto. Entonces, bueno, Naroa, ¿qué nos puedes contar sobre la película? Pues bueno, la película ha sido dirigida por Philip Noyce y el guión está escrito por Christine Olsen. Y pues bueno, nos cuenta una historia de tres niñas indígenas en la que, bueno, vamos a indagar un poco más tarde. Pero os puedo contar un poco sobre el director, Philip Noyce. Él nació en Gales, en el Reino Unido, pero luego se mudó a Australia. Y bueno, ha estado viviendo mucho en Australia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, pues un poco de aquí para allí. Y él estudió la cinematografía en Australia, que él dice que para él fue muy importante y que él siente que completó su forma de hacer cine porque tenía muchas influencias tanto británicas como americanas, por eso su cine debe ser tan como universal. Y él no tenía ni idea sobre esta historia, él no sabía nada sobre la generación perdida, como yo, antes de que Mai me lo contara. y en cuanto una documentalista le habló sobre la historia y le presentó el guión, entonces es cuando él le dio interés y después de pasar muchos años haciendo películas de acción en Hollywood, decidió un año hacer un cambio y hizo una película, hizo La generación perdida y luego hizo otra película sobre los americanos en Vietnam que después de la guerra se encontraron su identidad allí en Asia y se quedaron en Asia. Entonces eso, pero yo creo, Mai, que va a ser 1000 veces más interesante que nos cuentes la historia de la escritora, porque la escritora está directamente involucrada con esta historia, ¿no? Sí, eso es un poco autobiográfico, no directamente, ya que tiene otra novela que es un poco más su historia. Esta sería la de su madre. Entonces, la escritora se llama Doris Pilkington Garimara y ella nació en Balfour Down Station, que es un sitio que está a 60 kilómetros de Gigalong. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero sí. Gigalong sería una zona en el desierto que está en Australia, ¿no? La ciudad más cercana sería Perth, yo creo, pero aún así le pilla a meses. O sea, de hecho, el viaje que hacen en la historia es de vuelta a Perth, a su hogar, a Gigalong. Y que hay que decirlo, son 1770 kilómetros. Eso es. Entonces, bueno, podemos imaginarlo como un pequeño pueblo en el desierto australiano. Y esta escritora, cuando tenía 4 años, a su madre Molly, que es la protagonista de esta obra, y a su hermana Annabel, que era entonces un bebé, las llevaron a no sé cómo llamarla, pero a una institución. Lo que hacían era, la gente blanca tenían una ley hecha por el gobierno que si veías a gente que había tenido relaciones con, o sea, por ejemplo, un padre blanco o un padre inglés con una mujer aborígena, pues esos hijos había que llevarlos a una institución, a un tipo de escuela, pero que era más una cárcel, ¿no? Sí, esto era debido a una ley que se produjo en la que básicamente había una persona, que en este caso era, que en esa época era Neville, el señor Neville, que él era, fíjate qué fuerte, él era el tutor legal, por ley, de todos los niños de media casta, que les llamaban, que eran mezcla de personas blancas y personas aborígenes. Entonces, él era el tutor legal de ellos. Entonces, cuando él tenía, o sea, él tomaba toda decisión sobre ellos. Los padres no tenían, bueno, el padre blanco sí que tenía derecho a reclamar, tipo yo quiero a mi hijo o lo que sea, pero se hizo esta ley para, es que es muy racista, se hizo esta ley para, no sé cómo se dice en castellano,
para breed the indigenous out, que es básicamente cogían a las niñas y a los niños de media casta aborígenes, les insertaban en estas instituciones para que aprendieran la religión protestante, para que supieran hacer las labores de la casa, para que aprendieran inglés, cosas así, y luego les casaban con personas blancas para que luego, al tener hijos, al de 3 o 4 generaciones de mezclar a una persona indígena con una persona blanca, ya al de 3 o 4 generaciones ya no habría rastro de la genética aborígena, básicamente. Querían hacer desaparecer la raza aborigen. Entonces ahí es donde les llevaron, ¿no? Es muy fuerte. Eso es terrible, la verdad. Y entonces, claro, ella tenía 4 años y las cogen, tanto a ella como a su madre Molly y a su hermana, y las llevaron a esta institución que se llamaba Moore River Native Settlement. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, unos meses más tarde, Molly, que es la madre, consigue escapar con Annabelle. Annabelle entonces era su hermana, un bebé de 18 meses, pero tiene que dejar a la escritora de esta novela, a Doris allí, ya que no puede escapar con un bebé de 18 meses y una niña de 4 años. Me parece Tenemos que se quedó recordar, con su tía, ¿verdad? En el pues en el libro no ha mencionado nada de eso, en este que tengo aquí, pero puede ser, porque al final ahí solían llevar a familias enteras, entonces tiene sentido lo que comentas. Y bueno, ya luego con 12 años a Doris le llevan con unos misioneros que le educan para pensar que la gente aborígena es sucia y es mala, y le hacen casi como olvidar de dónde viene, pero luego estudia para ser enfermera, se casa, tiene 6 hijos y vuelve otra vez a la universidad a estudiar periodismo y empieza como a trabajar en producciones de películas. Y en 1962, cuando tiene 25 años, encuentra a sus padres de nuevo y 24 años más tarde, o sea, encuentra a sus padres cuando tiene 25 y casi media vida más tarde, ¿no? O sea, en otros 24 años le cuentan, bueno, su tía Daisy le cuenta la historia de cómo se escaparon del asentamiento y cómo la madre era la segunda vez que se escapaba. O sea, cuando la madre Annabelle y Doris estaban en el asentamiento, la madre se volvía a escapar por segunda vez. Y entonces cuando escucha esta historia, ella promete pues contar la historia de su familia, y en 1996 publica este libro titulado Fall of the Rabbit Proof Fence. Y bueno, como tú has comentado, en 2002 se publica la película, y ha escrito 3 libros completando así como la historia de las mujeres en su familia en 3 generaciones diferentes. El de su madre, su historia, y el de sus hijas. Entonces, no sé si quieres que haga un mini resumen de la obra o que cuente un poco. Sí, podemos ir como haciendo un poco el resumen de la historia. Vale, perfecto. Pues bueno, primero tenemos que entender el título de la obra. Se llama Rabbit Proof Fence, que en castellano sería una valla para los conejos, porque explica al principio de la obra que cuando los colonizadores blancos llegaron a Australia a principios del 1900, trajeron animales que no estaban ahí, como ovejas, conejos. Sí, trajeron los conejos para hacer la caza, típica caza que se hace aquí también en el Reino Unido, caza de conejos. Me parece que entonces los dejaban sueltos. Y decían, ya se reproducirán y luego los vamos a cazar. Eso es, pero lo que pasó es que invadieron todos los terrenos y al final comían toda la hierba que era también para las ovejas, que es lo que necesitaban, ¿no? Y entonces decidieron hacer una valla que era súper larga, 1834 kilómetros, que se construyó en 1907 para hacer que los conejos pues no invadieran todo el terreno. Pero esa valla no sirvió de nada, ya que los conejos ya estaban esparcidos. O sea, aunque hiciesen esa valla, pues no sirvió para nada. Pero sí que es muy importante en esta obra entender esta valla, porque cuando Molly, la madre de la escritora Doris, o sea, cuando cuenta su historia, a ella se le ocurre, para poder volver de vuelta a casa, un viaje de más de un mes andando todos los días, más de 30 kilómetros, se le ocurre tener que seguir esta valla.
Entonces, siguiendo esta valla, piensa que va a llegar a casa. Por eso tiene este título la obra. Sí, porque en Gigalong veían también parte de la valla, ¿verdad? Que es que la valla recorría de la costa sur de Australia hasta la costa norte, o sea, era muy, muy larga. Entonces ellas habían visto la valla allí en el pueblo de Gigalong y entonces por eso reconocieron la valla cuando estaban escapando y les dijo, me parece que alguna persona les dice, sí, esta es la Rabbit Proof Fence, entonces pues la siguen. Claro, pero ellas no saben lo largo que va a ser realmente. Ya. O sea, piensan que ya están cerca de casa. Entonces, bueno, las tres protagonistas principales de esta historia serían Molly, Gracie y Daisy. Y no sé si nos puedes contar un poco de cada protagonista, Naroa. Sí, pues os puedo contar os puedo contar cuáles son las actrices en la película. Molly Craig es Evelyn Sampi, Daisy Craig sería Tiana Sainsbury y Gracie Fields sería Laura Monaghan. Entonces, el director habla de cómo encontró a estas niñas, ¿no? Y que pusieron como un anuncio en la televisión australiana y fueron a todos los pueblos y, bueno, a todas las personas que mandaron fotos y tal, y a los pueblos a conocer a las niñas, y decía que, Evelyn, la que interpretaba a Molly, tenía 11, la que interpretaba a Gracie tenía 9 y la que interpretaba a Daisy tenía 7, o sea, eran niñas muy jóvenes que obviamente no habían hecho ni actuación ni nada, pero él decía cómo Evelyn Sampi tenía como una conexión con la cámara que a él le parecía como hipnotizante, que él solo había visto en Nicole Kidman, porque él fue uno de los primeros directores en llevar a Nicole Kidman pues como al estrellato, ¿no? Pues uno de los primeros directores que la contrató. Entonces, pues... y bueno, entonces Molly Craig es la más mayor, entonces en esta película le vemos como tomando ese rol de hermana mayor, ¿no? La que las dirige un poco, la que las cuida de ellas y tal. Luego tenemos a Daisy, que sería la hermana de Molly, y la niña más pequeña de estas tres. Y luego tenemos a Gracie, que es la prima, que sería pues tiene edad entre ellas dos. Bueno, y luego tenemos a Kenneth Branagh, que Kenneth Branagh se nos conecta con Muerte en el Nilo, porque es el director y el actor principal de Muerte en el Nilo, otro podcast en el que también hemos comentado, si lo queréis ir a escuchar, de una historia de Agatha Christie. Y luego aquí le tenemos interpretando a Neville, que es el que hemos dicho antes, que era el responsable legal, el tutor de todos los niños indígenas de media casta. Y nada, y pues eso, tenemos a estas tres chicas que viven con sus madres y con su abuela en el pueblo de Gigalong, un pueblo en el que ellas hacen vida como en la parte del desierto, ¿no? Pues como al otro lado de la valla, en la parte del desierto, y de vez en cuando van ahí al centro que tienen, pues a coger la comida y las cosas que les ofrece el gobierno de Australia, que son pues unas raciones de comida y tal. Y en esta zona, pues claro, todos les conocen por nombre, los dos trabajadores que están allí les conocen por nombre, y ellas saben, o bueno, tienen sospechas de que algún día van a venir a por las niñas, ¿no? Pues sí, siempre al principio aparecen como bromeando con uno de ellos, diciendo en plan, a mí, que vengan aquí, que lo cojan ellos, a mí no me van a quitar a la niña, no sé qué, pero luego al final resulta que Neville ordena que se las retire de allí, y pues es una escena durísima, como el policía les está agarrando a las tres niñas, metiéndolas al coche, la madre y la abuela gritando detrás, además como estos gritos muy, no sé, se tiran al suelo, intentan luchar con él, es que es una escena muy dura, y golpeando el coche, intentando sacarlas del coche, pero bueno. Y entonces él se las lleva a este centro de institución que se llamaba Moore River Native. Que esta institución, esto mirando, es parte de una misión que se llamaba Mogumber Aboriginal Mission, que es una misión en el oeste de Australia, en el que pues se cogían los indígenas y se los llevaban, y tenía 2 centros, y uno de ellos era el Moore River Centro. Entonces fue establecido en 1912 este centro,
y bueno, pues como transmisión, pues querían convertir a los indígenas al cristianismo, ¿no? Pues completamente radicando su religión, y la vida y el estilo de vida europeo, ¿no? Pues para, como hemos dicho, casarlos luego con personas blancas y básicamente borrar su raza. Es que no se puede decir de una forma mejor. Tenían Claro, unas condiciones sí. de vida horribles en esos centros, tenían unos, pues es que básicamente vivían como unos almacenes, con un montón de camas de estas de muelles, todos así, viviendo como si estuvieran en un campo de concentración, básicamente. Tenían cubos en los que pues los usaban como retretes y luego tenían que vaciar los cubos, las duchaban con mangueras, os imagináis un poco. Sí. Y la educación que se les daba era religiosa, y luego cada de ciento en viento solía venir el Neville este, que es muy gracioso porque ellas le llaman Devil, como diciendo demonio, en vez de Neville, como un juego de palabras con su apellido, y solía venir y pues eso, ver a todos los niños, les miraba la espalda para ver si eran lo suficientemente blancos como para ser listos, porque él decía que si, o sea, dentro de ser medio aborígenas, medio blancos, los clasificaban a ver quién era más de tez más clara y de tez más oscura. Entonces los que eran de tez más clara, según ellos, eran más inteligentes, entonces los llevaban a unas escuelas en las que podrían estudiar y luego podían tener estudios así. Y las otras personas, pues los otros niños, acabarían siendo, pues, haciendo trabajos como siendo amas de casa y cosas así, pues como no realmente reinsertándolas en la sociedad europea o así, sino como trabajos de servidumbre, básicamente, de esclavitud. Sí. Y eso era pues el objetivo de esos centros. Y allí se presentan allí llevan a las 3 niñas. Como ha dicho ya Naroa, Molly es la mayor, ¿no? Es la que tiene 14 años, entonces es la que guía un poco, y después de eso, en el libro se comenta que están solamente un día en este internado o en esta cárcel, por llamarlo de alguna manera, y conocen a Marta. Y Marta es una niña que lleva aquí un año también, y les dice que una vez que se acostumbren, pues que no va a ser tan duro, ¿no? Y les enseña un poco, pues, dónde comen, dónde ir, también las duchan con, nada más llegar, con agua helada, las limpian de arriba abajo, eso como si fuesen, pues, lo peor, ¿no? O sea, Sí. cómo lo describen es muy duro, la verdad. Y solo llevan ahí un día o dos, y cuando tienen que ir el segundo día a la escuela, y las otras 2 hermanas no están muy convencidas, pero Molly ve que no van a poder vivir ahí, ya que el día anterior también les comentaron que no podían hablar en su idioma, que es Mardu, y que tienen que hablar todos en inglés, hasta que al final pues olvidan su idioma. Entonces cuando Molly ve esto, decide que se tienen que escapar, y el siguiente día, en vez de ir a la escuela, dicen que tienen que ir al baño y se escapan. Sí, pero es verdad y que bueno, ellas, bueno, no sé si es así en la novela, pero en la película traen a una niña que se ha escapado, y está este hombre que es el rastreador, que se llama Mudu, que sí, es el que, pues es como que en la película, no sé si será así en la novela, pero en la película lo hacen como para presentar, en plan, cuáles son las consecuencias si te escapas, ¿no? Entonces traen a una niña al campamento de vuelta que ha intentado escapar, la pegan latigazos, le cortan el pelo, y también descubrimos que el hombre que es el tracker, el Mudu, que es el que las rastrea básicamente, tiene una de las hijas en el campamento, y como el señor Neville le tiene un poco controlado, como él le está diciendo al señor Neville, bueno, me dijiste que ya este año iba a dejar de trabajar aquí. Le dijo, bueno, si quieres seguir viendo a tu hija, tienes que quedar aquí, como que medio le chantajea, ¿no? Entonces, sí, en la novela también se ve eso, ¿no? Como le dicen, pues esta chica está encerrada 2 días. Y dice, ¿cómo? ¿Pero por qué? Pues sí, porque ha insultado a la profesora. Pero bueno, no es la que está está peor, porque bueno, hay otra chica que lleva 7 días y que la han pegado por intentar escaparse. Y entonces es cuando Molly empieza a informarse, ¿no? Sí. Se me ha olvidado comentar eso. sí, Y Molly empieza a informarse y le pregunta a Marta, ¿y hay alguien que ha conseguido escaparse? ¿Cómo ha ido? Y Marta le dice, no, a todas
les acaban pillando y las consecuencias son terribles, no merece la pena. Pero bueno, Molly aún así sigue pensando en que es buena idea y el siguiente día lo intenta. Y bueno, se escapan y después de 2 horas consiguen cruzar un río. Y bueno, para perder el rastro del rastreador, porque como estaba lloviendo también, pues para borrar las huellas y tal. Eso Qué es, lista, sí, es que era muy lista. Sí, se nota muchísimo que sabían mucho sobre la naturaleza. Sí que se menciona que, claro, al estar tan lejos de casa, pues los árboles, las plantas, los senderos a los que estaban acostumbrados, pues no eran los mismos, pero aún así tienen una inteligencia sobre la naturaleza increíble. Dónde está el norte y saben navegarse sin ningún problema, saben cazar también y cazan. Y bueno, la primera noche lo pasan en un agujero de conejos que lo agrandan un poco y se meten las 3 ahí. Y luego, bueno, siguen andando, conocen también a unos cazadores mardús como ellas que han cazado un canguro y les dan un trozo. Y cuenta un poco la aventura durante ese mes andando, ¿no? Y no sé si en ese mes quieres comentar algo más, Naro, que te ha llamado la atención o... Sí, bueno, pues en ese mes en la película es básicamente una persecución constante, porque Neville sabe que están perdidas y sabe que el rastreador no las puede encontrar, entonces empieza a intentar unir fuerzas con otros departamentos del gobierno, pues de la policía, pero claro, es una labor muy costosa porque más tarde descubren que están siguiendo la valla de los conejos, entonces pues como que acotan un poco más, pero nada, y durante estas semanas pues para subsistir, pues en el camino se encuentran a gente que les da comida, pero esa gente enseguida va a las autoridades y dicen que han visto a las niñas, entonces así es como más o menos van descubriendo su trayecto. En una de las casas en las que se encuentran con una mujer de media casta que había estado en la institución aquella y las reconoce porque les dice, vosotras sois las que habéis desaparecido, las que habéis escapado, y les dice que se quede con ellas y ellas se quedan una noche, bueno, y ella es criada de una casa y se quedan una noche con ella, que vive como en el establo, se quedan una noche... Sí, como en una granja o en un caserío, ¿no? Y viene el hombre blanco de la casa, el dueño de la casa, y se quita los pantalones y al descubrir la cama ve que están ahí todas las niñas pequeñas. Entonces, se da y la mujer que estaba ahí les dice, no os vayáis, por favor, porque si mientras vosotros estéis aquí, él no me va a hacer nada, ¿no? Pues como diciendo, pues este hombre que la estaba violando mientras estaba ahí, se ve un poco pues como... Es como... Y ellas se van porque obviamente ese hombre va a ir y va a llamar a la policía. Bueno, se quedan al principio, pero luego descubren que vienen los coches y viene la policía. Pero a la vez es como... Ellas ven qué es lo que sería de ellas si no hubieran conseguido escapar, si se hubieran quedado allí, pues seguramente tendrían una vida como la de esta mujer, ¿no? Y sin más, pues consiguen escapar y Neville tiene una idea que es decir pues como crear este rumor en el que la madre de Gracie está esperándola en tal pueblo. Entonces, pues este rumor llega a los oídos de las niñas y Molly enseguida le dice, no, es una trampa, no sé qué, nos tenemos que ir de vuelta a Gigalón. Y ella dice, no, pero yo quiero ir donde mi madre y tal. Entonces Gracie se separa del grupo y luego descubrimos que evidentemente era una trampa y se la llevan de vuelta. Y Gracie, al final descubrimos que en la vida real que Gracie luego jamás se reunió con su familia, murió sin haber vuelto a Gigalón porque la volvieron a llevar allí y eso desafortunadamente pues es que nunca llegó a ver a su madre de vuelta. En el libro sí que se comenta un poco diferente de lo de la chica esta que las acoge en la granja y les da comida. Sí que comenta como que la chica lo hace un poco por protegerlas, ¿no? La chica piensa que se van a morir en el bosque y que nunca van a llegar a casa, entonces piensa, es mejor que llame yo, que las encuentren y que las metan pues 7 días castigadas, pero que sobrevivan a que se mueran aquí intentando llegar a casa, y por eso llama. Pero sí que es verdad que las chicas son muy listas y consiguen ir más rápido. Pero lo que comentas de
Gracie, ¿no? Se llamaba. Sí, me pareció como la parte más fuerte o más duro de leer del libro cuando llegan a una estación y Gracie, que es muy cabezona, pues decide ir a hablar con la gente de la estación cuando Molly y Daisy le dicen que no lo haga, pero bueno, ella tiene creo que 10 años y decide hacerlo igualmente y una mujer le dice que su madre está en Viluma, que es un pueblo que está aún más cerca de donde van ellas y que tiene acceso directo a tren. Y Molly y Daisy le explican eso, que no es buena idea, que les están mintiendo, pero al final Gracie decide ir por su cuenta y unos días más tarde Molly y Daisy llegan a casa, se reúnen con su familia, pero bueno, Sí, hay Gracie como nunca... este momento muy bonito en la película, bueno, que es como muy peliculero, ¿no? Porque es como muy... Están en el último tramo, están ya pues malnutridas, está Molly llevándole a hombros a Daisy y como que en medio del desierto, que es como la zona más dura en la que tienen que cruzar al final, se caen, pero ven este pájaro que la madre le decía, pues parte de su religión, ¿no? Pues que el pájaro es como un símbolo de protección. Entonces la madre y la abuela empiezan a hacer como una especie de cántico tradicional y es como que a ellas como que las medio revive cuando ven el pájaro y en eso. Y llegan allí y el agente que había recogido, que había básicamente raptado a, a Gracie y a Daisy y a Molly al principio, está muy acojonado. Está asustado porque oye todos esos ruidos en el bosque donde están la madre y la abuela y dice... Y él sabe que están a punto de llegar y sabe que las tiene que volver a coger, pero no se atreve porque le asustan los cánticos y las mujeres... Entonces, pues nada, al final llegan y la madre y la abuela con las dos niñas se van un poco más al desierto como para esconderse un poco de las autoridades y para que no vuelvan a llevarse a las niñas. Y ahí es donde acaba, yo llorando como una magdalena. ¿Y qué es lo que me hace aún estar peor? Pues que al final se ponen a poner vídeos de la Molly y la Daisy reales en la Cuando son ya actualidad, mayores, claro, o sea... mayores, caminando, yo ya no podía más con mi vida. Es como que ya sabía que era una historia real, pero ver eso era como... O sea, verlas a ellas era como ya no poder más. Y ahí es cuando nos cuentan que Molly la volvieron a llevar otra vez al campamento ese, se volvió a escapar y volvió a caminar las 1.700 kilómetros que hicieron en 9 semanas unas niñas de 10 años, imaginaros, 1.700 kilómetros, es una burrada. Y nada, a mí me pareció una historia muy conmovedora, la verdad, y no conocía nada sobre esto y me hizo estar bastante furiosa, la verdad. No sé qué sensación tuviste tú, Mai, al leer el libro. Sí, yo la verdad que conocía algo, un poco, porque sí que estuve una temporada viviendo en Australia y sí que yo no conocía nada, o sea, el estereotipo que tenemos de Australia es otro completamente diferente, Total. ¿no? Y no aprendemos eso aquí, por lo menos en la Sí, el escuela. director mencionaba lo Entonces, mismo, que él decía que él ha crecido en Australia y no sabía nada. O sea, eso te demuestra, y creo que hasta 2008 todo esto pasó a principios del 1900. Bueno, creo que cuando se quitó esta ley de los tutores, del tutor legal de los aborígenes, todo eso fue creo que fue en 1964. O sea, fíjate cuánto duró. Pero no, el Estado, el gobierno, no pidió perdón a los aborígenes hasta 2008. Hasta 2008 no se reconoció todo el daño que se había hecho. Entonces te puedes imaginar todos los australianos blancos que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. claro, y hoy en día se sigue celebrando Australia Day el 26 de enero y pues los aborígenes suelen decir, ¿no? Que no hay nada que celebrar, que mucha gente no es consciente de lo que se celebra ese día. Y sí que quería contar un poco, bueno, eso, yo cuando fui a Australia es cuando empecé a escuchar por primera vez, porque igual antes de un evento siempre decían, bueno, antes de este evento queremos como agradecer estas tierras, y yo decía, ¿Qué qué dicen? cosa más rara, ¿sabes qué dicen? Y cada vez decían, depende a dónde ibas, pues si ibas a un partido de fútbol de un lado, pues decían un nombre de un tribu, mientras que en otro sitio decían otro, Claro, ¿no? las tribus a las que Entonces les ahí quitaron es... las tierras.
¿no? Eso es, y ahí es cuando empecé como a saber un poco, pero es un tema tan delicado que yo sí que he echado en falta el poder aprender sobre esto de una manera un poco más abierta, ¿no? Yo sí que tengo la sensación de que, por ejemplo, en España también hemos tenido mucha historia con la guerra civil y todo, pero claro que es un tema delicado, pero igual como han pasado más años, estamos más dispuestos a hablarlo, ¿no? Pero ahí es un tema todavía complicado, Sí, es un pero tema también difícil. yo creo que también hay temas de la conquista de Latinoamérica que tampoco se habla. No, creo Ya, que a día de hoy todavía el gobierno de España no ha reconocido o no ha pedido perdón por todo el daño que ha hecho. Me parece, no estoy segura. Em, pero claro, yo creo que de eso tampoco se habla mucho porque es básicamente una historia parecida, pero en América, claro. claro, y hace muchísimos más años, Sí, pero es que sí que es verdad que cuando empiezas a indagar en cómo nos han enseñado y lo que ha pasado en realidad, se ve que las historias no son nada la historia parecidas, ¿no? está contada por los vencedores. Eso es. Y ahora, bueno, os quiero comentar un poco lo que pasó con estas protagonistas. Gracie, que era la mediana, como ya hemos contado antes, pues la volvieron a ese colegio, a ese internado, a esa cárcel, y luego trabajó de empleada de hogar en caseríos donde, bueno, conoció a su marido, tuvieron 6 hijos. Tras unos años dejó esa relación y se mudó a otro sitio, pero bueno, nunca más volvió a su pueblo, a su tribu natal. Y Daisy, que era la más pequeña, sí que se mudó con su familia, también trabajó de empleada del hogar, se casó con un trabajador de la estación y tuvo 4 hijos, pero luego su marido murió, se volvió a mudar y luego trabajó de cocinera. Y bueno, gracias a ella, gracias a Daisy, a la más pequeña, se ha escrito este libro, ya que es muy buena contando historias, bueno, era muy buena contando historias y le contó a su sobrina, a, a la escritora Doris, toda la historia y entonces gracias a ella pues se sabe todo esto, ¿no? Y luego Molly, que fue la madre de Doris, también trabajó de empleada doméstica, también se casó y tuvo 2 hijas, como hemos comentado antes, una de ellas Doris, la que escribe esta historia, y la otra Annabel. Y lo que sí es bastante triste, ya lo hemos comentado antes, es que en 1940 pues Molly enferma y la tienen que llevar al hospital de Perth. Como hemos comentado, el asentamiento, esa institución donde donde los llevaban estaba muy cerca de Perth y muy lejos de su pueblo natal, pero bueno, la tienen que llevar al hospital y cuando sale del hospital le ponen en esta institución, ¿no? Con Doris y Annabel, así es como acaba ahí de nuevo. Y tras 9 meses ahí le llega una carta a Molly donde dice que varios familiares han fallecido y entonces ella pregunta si se puede marchar y le dicen que no. Entonces en enero de 1941 se vuelve a escapar y hace de nuevo la ruta que hizo hace 10 años con sus hermanas y pues eso, tiene que dejar a Doris y llega con su bebé, con Annabel, a Gigalón. Pero bueno, vive con su marido, pero 3 años más tarde, cuando ya Annabel tiene 4 años, Annabel es robada y la envían a otra casa y Molly nunca más la volvió a ver. Ella, bueno, su marido murió en 1973 y ella en 2004 y se comenta que a Annabel le dijeron que era huérfana y que le dijeron como que se olvidara de su pasado. Lo único bonito de este final tan triste y tan trágico es que gracias a esta novela y gracias a esta película, muchas personas que tenían ese pasado aborígena y que no estaban dispuestas a volver y a indagar quién era su familia de verdad o que habían dejado esta historia un poco de lado, pues que han decidido volver a reunirse con sus familias y buscar lo que de verdad les pasó en vez de creer todo lo que les han contado durante estos años. Y por último, comentar un poco sobre esta tribu. Bueno, no se refieren ellos mismos como tribu, pero no sabía cómo nombrarlos, entonces se llaman Mardudhara y son del grupo étnico, sí. Eso es, el grupo étnico Mardú, que sobre todo viven en Gigalón, que está en el oeste de Australia,
Y bueno, tienen su propio idioma. Marduk significa hombre o persona y es como una etiqueta colectiva que usan. Y bueno, sobre todo viven del pastoreo, de la caza y también luego tienen una religión completamente diferente que se llama el tiempo del sueño. Qué Y nombre tan bonito. hoy mismo, sí, hoy mismo se estima que son unos 1000 y ahora Gigalón es una especie de reserva donde viven. Y bueno, luego lo que me extrañó son las temperaturas, ¿no? Pueden ir desde los -4 grados hasta los 54. Al final Madre mía. es lo que tiene el desierto. Entonces se puede decir que son personas que han vivido siempre en la naturaleza y que son muy resistentes a todo, ¿no? Y que saben por sí mismos pues vivir y... Sí, que no les hace falta ninguna ayuda, ninguna intervención, ninguna reinserción social, entre comillas, ni nada. Hay que dejarles vivir, por favor. Ya, es que es un tema súper complicado porque... Incluso a día de hoy, ¿no? Yo me acuerdo cuando me comentaste que, bueno, es que yo, con toda mi ignorancia de cuál es la situación de los indígenas en Australia, pero cuando estábamos aquí en Londres en el Tate Modern y vimos todos estas protestas y todo este arte que se está haciendo por los indígenas y me dijiste que no tienen permiso a comprar alcohol y todavía hay muchas leyes sobre ellos, bueno, porque deben resurgir muchos problemas con el alcoholismo y ellos, pero que a día de hoy, o sea, que todavía hay mucho trabajo que hacer. Y Australia tiene mucho y es un trabajo que tema hacer. tan difícil porque cuando vas un poco a la zona está Ayers Rock o Uluru Rock, que es una zona muy turística de Australia, pero es en la mitad del desierto y es donde se encuentran muchos grupos de aborígenas y estas tribus que todavía ves que hay mucho trabajo que hacer, pero es un tema tan delicado donde es muy difícil, o sea, hay que trabajar junto a ellos para decidir qué es lo mejor para ellos, porque pues lo que dices del alcohol, ¿no? Ha habido muchos problemas en algunos grupos donde como no están acostumbrados a beber o a estos elementos que les han pues impuesto un poco después de la colonización y de que los ingleses blancos llegaran a sus países y entonces claro pues igual tienen más problemas que porque no están acostumbrados, ¿no? Y entonces lo que se decide es pues prohibirles la venta del alcohol, pero no lo sé, o sea, la manera... Ya, no se les explica o no sé, se les priva de muchas cosas que otras personas no tienen, ¿no? Y que luego hay que entender de dónde vienen, ¿no? O sea, ellos no han tenido un sistema de monedas, no han tenido un sistema, pues, capitalista, han vivido siempre de la naturaleza, de lo que les dan los árboles, las flores, los animales, y ahora han tenido que forzosamente integrarse a una historia y a una sociedad que completamente borra... Voy a venir a colonizarte, te voy a joder la vida y además tú te tienes que adaptar a mi sistema. Eso es, ellos también se comenta en la novela que no tienen meses o no tienen estaciones. Ellos saben en qué época del año viven de acuerdo a las hojas, de acuerdo a las flores, de acuerdo a las alergias que le dan un tipo de flor, eso es, o sea, no se basan en los sistemas que nos basamos nosotros, claro. Y entonces, es muy, muy complicado entender esto y sí, de verdad tienen que hacer mucho trabajo, no solo de convivencia, sino de conciliación, porque menudos años han tenido. Eso es, por eso con este capítulo queríamos un poco hacer nuestra parte y contar un poco esta historia que muchos desconocemos y que todavía tenemos mucho que aprender nosotras mismas. Y bueno, volvemos dentro de muy poco. Este mes, no tenemos un descanso. Bueno, lo digo con la boca pequeña, pero este mes a lo mejor otro podcast ya caerá. Eso es, intentaremos hacer todo lo posible, que hemos tenido unos meses de desconexión Moviditos, en verano. Sí. Comentábamos antes que para nosotras el podcast es como lluvia, libros, pelis, o sea, muy de otoño e invierno, así que bueno, ahora en verano no nos pega. Eso sí, hemos tenido tiempo a reunirnos, a pasar tiempo juntas, si a estás disfrutar. Escuchando esto en verano, deja de hacerlo y vete a la playa. Bueno, nos puedes escuchar en la playa si prefieres.
Bueno, pues un abrazo, gracias por escucharnos un mes más. Nos vemos muy, muy pronto. ¿Y algo más que añadir, Naroa? Nada, recomiendo mucho la peli. Y que la Eso es, y veáis. yo la novela. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, conversando_a_medias, y acordaros que nos podéis escuchar tanto en YouTube como en Spotify. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.